Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ahora Matinal. Miguel Gil, nuestro compañero de set, todavía sigue tumbado por la gripe. Hay que cuidarse de la gripe en estos días, porque el cambio de temperatura, ¿verdad?, de una temperatura alta como estaba a una temperatura más baja, ese cambio produce en el cuerpo, hace que el cuerpo se resienta y entonces abundarán mucho las gripes en estos días. Hay una recomendación aparte de tomar vitamina C, que es importante siempre, ya sea en pastillas o a través de alimentos como el limón, la naranja y otros frutos. Aparte de eso, hay un remedio casero que me enseñó mi mamá desde que yo estaba pequeño, para evitar que la gripe atrape a uno. Y es hacer gárgara de agua con sal. Usted toma un poquito de agua, lo pone en una tacita o un vasito, lo satura de sal, lo menea hasta que esté bien salado y entonces hace 2 o 3 gárgaras en la garganta, que le llegue profundo ya. Entonces los virus que están por entrarle, que normalmente entran a través de la garganta, pues mueren. Eso es al inicio, porque si ya lo atrapó la gripe, eso no le va a hacer ningún efecto. Pero al inicio, cuando ya usted siente que está carrapeando en la garganta y que siente un pequeño malestar, esa gárgara de solución salina le resuelve el problema. Así es que ya ustedes saben, yo aquí a veces cuando vengo, usted me ve un poco fañoso. Entonces cuando llego a mi casa hago esa gárgara y ya me restablezco. El virus se muere y no me da la gripe. Así que ya ustedes ven, a veces los remedios caseros son más efectivos que aquellos patentados de medicina y esas cosas. Y por algo los viejos de uno sabían tanto y se enfermaban tan poco, porque para cada síntoma tenían una solución casera. Así que ya ustedes lo saben. Agua salina en la garganta, gárgara con agua salina. Bien, señores, miren, ustedes recuerdan que ayer yo hablaba de la reconstrucción de Gaza, allá en el Medio Oriente, donde Donald Trump fue el pasado lunes y declaró un alto el fuego y firmó un acuerdo de paz con algunos países ahí del Medio Oriente para terminar con esa guerra que ya tenía 2 años, desde 7 de octubre del 2023 hasta la fecha, y que había producido más de 60,000 muertos entre palestinos e israelíes. Bueno, pues se le puso fin a la guerra. Ahora el gran reto es reconstruir Gaza, que ha quedado destruido completamente. Las Naciones Unidas hizo una evaluación con su equipo de ingeniería y determinó que cerca del 90% del territorio de Gaza está destruido. Eso está lleno de escombros, más de 55 millones de toneladas de escombros de todos esos edificios que fueron derribados. Ahí no existe calle. Ya las Naciones Unidas, para tener acceso a los lugares donde están las personas, ha tenido que retirar alrededor de 50 millones de toneladas, 80 millones de toneladas de escombros para hacer trechos, calles, ¿verdad?, provisionales, y llegar con la ayuda humanitaria en vehículos hasta los lugares donde están las personas. Imagínense ustedes, todo ese territorio está destruido. Entonces, nos preguntábamos, ¿quién va a aportar el dinero para reconstruir Gaza? ¿Lo va a hacer las Naciones Unidas? Todos sabemos que las Naciones Unidas no tiene dinero, no tiene presupuesto en sí misma. Las Naciones Unidas vive de lo que aporta cada país, de la cuota que tiene asignado cada país para ser miembro. ¿Lo va a aportar Estados Unidos? Estados Unidos está ahora mismo en un cierre de gobierno por la controversia que mantienen los demócratas y los republicanos en el Congreso. No ha podido aprobar su presupuesto. ¿Quién lo va a aportar?
Todavía no se ha determinado cuánto va a aportar cada país. Las Naciones Unidas ahí está haciendo un llamado también al sector privado internacional, para las empresas privadas, que ahora hay muchas empresas multibillonarias en el mundo, sobre todo las empresas de tecnología, para que también pongan su grano de arena en la reconstrucción de Gaza. Ahí las Naciones Unidas no es muy buena, colectando dinero. Nosotros poníamos como ejemplo el caso de Haití. En Haití se designó una misión encabezada por Kenia para pacificar ese país y estuvieron allí casi 2 años y no recibían dinero ni siquiera para pagar los empleados, a los soldados, la dieta de los soldados, y tuvieron que retirarse. Ningún país cumplió con su cuota. Estados Unidos dio una partecita, no toda, y otros países contribuyeron, pero la mayoría no cumplió. Entonces esa misión de Kenia tuvo que retirarse de Haití. Ahora se decidió enviar otra misión para enfrentar a las bandas, a las pandillas haitianas, pero también está por ver que aparezca el dinero también para esa otra misión, porque ahí es que está el problema. Entonces Gaza tiene esa situación. La otra parte en Gaza es el desarme del grupo Hamas. En el plan de paz de 20 puntos que sometió Donald Trump, se acordó que Hamas iba a abandonar las armas y que Israel iba a retirar sus tropas. Bueno, ninguna de las dos cosas se ha producido todavía. Ya se cumplió con el intercambio de rehenes, los rehenes ya fueron devueltos, Israel liberó a los presos, a los prisioneros, los cadáveres de los rehenes que habían sido muertos están retornando a Israel, que les decía que los cadáveres en Israel, por su religión judía, tiene tanta importancia como las personas vivas, porque ellos tienen unos rituales religiosos que tienen que realizar antes de enterrar a las personas, y eso para ellos es sagrado. Que el retorno de los cadáveres también es un paso importante que se dio. De manera que se ha cumplido con eso. Ahora falta el desarme de ambas partes. Donald Trump ayer en una rueda de prensa en la Casa Blanca dijo que le hizo un llamado al grupo Hamas para que entregue las armas y que si no lo hacen, en poco tiempo ellos lo van a desarmar a la fuerza. Fíjense ustedes el ultimátum que le dio Trump al grupo Hamas. De manera que yo pienso que en los próximos días ellos tendrán que cumplir con eso, si no retornará el conflicto nuevamente. Y para que las Naciones Unidas pues comience ese proceso de reconstrucción de Gaza. A mí, yo recuerdo, bueno, ustedes recuerdan la guerra de Vietnam, ¿verdad? Entre Estados Unidos y Vietnam, que terminó en el 1975. Entonces, después que terminó, Vietnam quedó prácticamente destruido, igual que ha quedado Gaza ahora. Y entonces se presentó el dilema de quién aportaba los recursos para reconstruir a Vietnam. Y oiga quiénes los aportaron. La Unión Soviética aportó una parte importante de los recursos, Cuba, Alemania Oriental y otros aliados, así como los Estados Unidos. Y hoy Vietnam, después de esa reconstrucción y después de esa guerra que lo destruyó totalmente, que dejó millones de muertos, Vietnam hoy en día es una de las potencias económicas del mundo. Uno de los países que más desarrollo ha logrado. Exportador neto de todo. Con un alto nivel educativo de su población y altos niveles también de tecnología. O sea, Vietnam ahora mismo es de los tigres de Asia, de los países más destacados de Asia en cuanto a desarrollo, junto con Singapur y otros países por ahí que han logrado niveles altos de desarrollo. Y se logró entonces, después de aportar los recursos y la tecnología
y el personal para recuperar ese país después de la destrucción de la guerra con los Estados Unidos, que duró, no solo con los Estados Unidos, Vietnam se enfrentó a los Estados Unidos, se enfrentó a la Unión Soviética también. Fueron 3 guerras consecutivas que ellos tuvieron contra los ingleses. Y finalmente, pues, concluyó en 1975 y pudo reconstruirse gracias al aporte de la comunidad internacional. Ahora nosotros esperamos ver a la Gaza como un bulevar turístico, como lo concibió Donald Trump. En toda esa franja del Mediterráneo, ver un país reluciente, como lo fue en una ocasión, en la década de los 70, el Líbano, que está ahí mismo en esa franja del Mediterráneo, que logró un desarrollo enorme hasta tal punto de que se le llamó la Suiza de Asia, la Suiza del Medio Oriente, el Líbano, donde estaban ahí los principales enclaves financieros del mundo, el turismo y todas esas cosas. Luego se descompuso porque se rompió el equilibrio religioso que ellos siempre han mantenido en el gobierno, porque ahí coexisten varias religiones, los musulmanes, los cristianos, los judíos y todas esas religiones, que la forma de ellos lograr gobernabilidad es a través del equilibrio en la conducción del Estado. Le dan el Congreso a una religión, el Ejecutivo se lo reparten, la justicia a otra, y así coexisten. Pero últimamente se ha roto eso por la gran inmigración que han tenido de sus vecinos iraníes. Lo mismo que está ocurriendo aquí con nosotros, que podría ocurrir. El equilibrio nuestro podría romperse el día que nosotros tengamos una cantidad considerable de inmigrantes indocumentados haitianos. Eso podría cambiar todo el equilibrio que mantiene la estabilidad y la paz en nuestro país, como ocurrió en el Líbano, que eso fue lo que ocurrió. Esa gran inmigración de iraníes que tenían la religión musulmana rompió el equilibrio de gobernabilidad, porque ya se convirtieron en mayoría. Entonces comenzaron a conspirar, porque mire qué pasa con las inmigraciones. Hay inmigraciones que no son tan dañinas porque convergen sus costumbres, su etnia, su cultura, su idioma incluso converge con el país a donde van. Le voy a poner un ejemplo de inmigración positiva y que no produce grandes daños. La inmigración que se produce de los dominicanos, por ejemplo, o los latinoamericanos hacia España. España estaba feliz con esa inmigración porque la necesita desde el punto de vista económico y en todos los órdenes para que trabajen y esas cosas, porque España, como los demás países de Europa, tienen un déficit de nacimiento. Es decir, una tasa de crecimiento negativa, que mueren más personas de lo que nacen. Entonces necesitan inmigración joven para que puedan trabajar, fortalecer su economía. Pero ¿qué ocurre? Que entonces esa inmigración latinoamericana es positiva en España porque tiene el mismo idioma, las mismas costumbres, porque nosotros fuimos colonia de España. Son las mismas culturas, la raza es similar. Entonces todas esas cosas convergen cuando el inmigrante va allí. Pero ¿qué pasa con la inmigración de países que tienen costumbres y culturas diferentes? Bueno, sencillamente que ellos no se adaptan a las reglas del país donde van. Y eso pasa con los musulmanes, con la inmigración musulmana de Irán que se dio en el Líbano. Van con su religión, se agrupan entre ellos, no tienen contacto con las otras culturas, y llega un momento que si se hacen mayoría, entonces dominan, que es lo que pasó también entre Pakistán y la India. Entre Pakistán y la India, que los musulmanes comenzaron, se metieron a la India, la inmigración musulmana, llegó un momento en que eran mayoría, entonces vino ahí el enfrentamiento y tuvieron entonces que formar otro país que se llama Pakistán. Y entre Pakistán y la India están en guerra permanente.
Si aquí nosotros seguimos con la inmigración indiscriminada de haitianos, va a ocurrir un momento en que cuando ellos sean mayoría, entonces nosotros vamos a tener dos alternativas. O nos enfrentamos para que ellos formen otro país, darle una parte del país, que no será Haití, porque Haití ya está devastado. En Haití no hay recursos naturales, ni hay nada, ni hay agua. Que será una parte del territorio dominicano, como ocurrió con la India y Pakistán. O vivir en una intranquilidad, en un desasosiego y en una guerra permanente. La coexistencia de dos etnias y de dos culturas diferentes podría producirse. Le pongo ese ejemplo para aterrizar en la situación dominicana con relación al vecino país, que muchos a veces quieren calificar al país de racista y de xenófobo, que no queremos saber de los haitianos, etc. No, no se trata de eso, se trata de la autodefensa de la nacionalidad dominicana. Se trata de cuidar para que el país siga en paz y en tranquilidad y pueda seguir desarrollándose. Porque si esa inmigración aumenta considerablemente, nos veremos en el espejo del Líbano, nos veremos en el espejo de la India con Pakistán y nos veremos en el espejo de todo Oriente Medio. De manera que ahí está la reconstrucción de la Gaza destruida por la guerra entre Israel y los palestinos. Es el gran reto, el gran desafío de los países que intervinieron, sobre todo los Estados Unidos, para que se diera un cese al fuego allí y se iniciara ese proceso de reconstrucción de esa zona. Vámonos a una pausa ahora y retornamos con más comentarios.